Hoy día quiero topar rápidamente lo que es la estructura hiperfina. ¿Sí? Generalmente esto no se ve en los textos, e incluso si ustedes revisan los textos que les he sugerido, no está por ahí, ¿no es cierto? Entonces, aunque no es nada complejo, es bastante simple, eh, no sé por qué no lo colocan en los textos. Bueno, yo voy a tratar de introducir, desde hace rato estoy escribiendo un texto de mecánica cuántica, estoy ya bastante avanzado, casi por terminar. Espero en este semestre terminar. Y ahí sí lo voy a topar, esto de la estructura hiperfina, porque es importante, especialmente para los astrofísicos, para nosotros que estamos con la observación del cielo, porque es la razón de por qué se tiene esta radiación de 21 centímetros del hidrógeno y es la radiación más abundante del universo, es la radiación que nosotros utilizamos para estudiar las diferentes estructuras del universo. Entonces, si bien es cierto que la corrección de la estructura fina, hiperfina, es mucho más pequeña que las correcciones anteriores que vimos, es del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 electronvoltios. Bueno, y quizás es muy pequeño para poder ser notado en el espectro del hidrógeno. Sin embargo, como digo, está también da lugar a esta radiación de 21 centímetros del hidrógeno neutro y por eso tenemos que revisar ahora. Bien, entonces, ¿cómo se produce la radiación hiperfina? Bueno, en los casos anteriores de la corrección fina, nosotros vimos que era básicamente la interacción del spin del electrón con el campo externo, eso era el efecto Zeeman. El otro del spin órbita era la interacción del campo creado por el protón con el electrón, con el spin del electrón. ¿Sí? Ese campo interno con el spin del electrón nos daba el acoplamiento de spin-órbita. Y ahora, ¿qué más hay para poder considerar esta nueva corrección, esta pequeña corrección? Bueno, sí hay algo más que hemos dejado todavía. Eso es de que no hemos considerado aún el spin del protón. ¿Sí? El protón también tiene un spin. El spin es igual que el del electrón, es igual a un medio. Es más pequeño, sí, porque el protón tiene una masa mayor, pero debemos ahora considerar la interacción del spin del electrón con el spin del protón y con el campo que genera, en este caso, un dipolo, porque ya se comporta como un dipolo. Entonces, eso es lo que da lugar a la estructura hiperfina. Nuevamente, necesitamos incorporar el spin del protón que no hemos incorporado y al considerar junto con el spin del electrón, eso da la estructura hiperfina. Sí, veamos eso en la pizarra. Ahora voy allá y tenemos que considerar la presencia del momento dipolar debido al spin del electrón. ¿Sí? El momento dipolar debido al spin del electrón, que es igual a menos sobre m sobre c por el spin del electrón. Y por otro lado, esto es lo que se agrega, ¿sí? Está el spin del protón. El spin del protón es más pequeño, es menor, digamos, pero es menor que el spin del electrón, y el spin del protón es menor porque tiene una masa de protón mucho más grande, ¿sí? Y es un poco más elaborado porque en definitiva el protón tiene, digamos, una estructura interna, está formado por quarks, entonces es más complejo que el electrón, y en ese sentido viene lo que se llama la razón giromagnética, que es mucho más compleja. Entonces, no voy a entrar en esos detalles, simplemente coloco aquí la razón
giromagnética del protón. Esto es dividido para 2 y lo mismo que habíamos tenido la masa del protón, en este caso por C, y multiplicado por S del protón, que sería el spin del protón. ¿Sí? Entonces, ese es el momento, no sé si se ve bien. Sí, se ve bien, ¿no es cierto? Entonces, ese es el momento del protón, de aquí es el factor que les había dicho, que es la razón giromagnética o la fracción giromagnética. Sí, pongámosle un poco mejor esto porque no se veía bien. La razón giromagnética del protón. Entonces, los dos intervienen ahora y nosotros, para ver esa energía adicional, esa corrección, esa perturbación pequeña que vamos a introducir por la presencia del spin del protón, debemos considerar la situación en la que, bueno, vamos a echar mano de la mecánica clásica, ¿sí? Y de la electrodinámica es conocido, esto lo pueden ver en Jackson, ahí se establece cuál es el campo magnético generado por un momento, ¿sí? un momento dipolar, por un dipolo. Entonces, el campo creado por un dipolo es el siguiente. Entonces, de la electrodinámica, el campo de un dipolo está dado de la siguiente manera. Esto, como les digo, pueden revisar en Jackson, ¿sí? en el libro de electrodinámica de Jackson, y ahí pueden encontrar que ese campo es simplemente, bueno, podemos nosotros poner aquí el vector magnético, el vector A, del protón, en el caso del protón, este simplemente es el producto del momento dipolar con R sobre R al cubo, ¿sí? Y eso me genera un campo que es el rotor, un campo magnético que es el rotor de este A, ¿no es cierto? Entonces, este es el campo del protón, que es simplemente el rotor de este vector potencial, ¿sí? Y si nosotros hacemos el cálculo, como digo, esto lo pueden encontrar en Jackson, encontramos el campo del protón, que va a ser igual a lo siguiente, es simplemente 3 veces el producto de R con RU, ¿sí? Entonces nos da 3 veces el producto de R con R punto UDP, ¿sí? Y dividido para R a la quinta por el UDP sobre R al cubo, ¿sí? Y a esto se agrega un término que es simplemente 8pi sobre 3 UDP por delta de R, ¿sí? Entonces, este es el campo generado por el protón, por el dipolo, y se expresa de esta manera, como 3 veces R por R.UP sobre R a la quinta menos UP sobre R al cubo más 8pi sobre 3 por UP por delta R. Este delta R nos da la razón de que cuando R tiende a cero, la carga es infinita, ¿sí? Entonces, considera esa parte, esta delta de Dirac, el hecho de que si nosotros hacemos que el dipolo tiende a cero, eso representa la carga infinita. Entonces, nosotros podemos utilizar esta expresión de aquí, del campo, para hacer interaccionar con el protón y el electrón, con el electrón, en este caso, con el spin del electrón, y podemos entonces encontrar la contribución de la estructura hiperfina, el H', ¿sí? Entonces, nuestro H', la estructura hiperfina,
¿sí? Esta perturbación. Profe, Sí, el final de la ecuación 1 no se puede ver en la cámara. No. no se ve, ya le muevo un poquito. Ahí está mejor, ¿no? Ahí se ve, ¿ya? Sí, sí. Ya, gracias. Sí, entonces nosotros podemos, digamos, hacer uso de estas expresiones que están aquí. Bueno, en realidad debíamos partir de aquí y hacer interaccionar con el campo para encontrar la contribución, la perturbación en la primera aproximación de la estructura hiperfina, ¿sí? Entonces, como ustedes conocen, en este caso sería el producto con el spin del electrón, ¿sí? Entonces, el campo va a interaccionar con el spin del electrón y tendríamos lo siguiente, sería, bueno, aquí podríamos poner algunas constantes que resultan, a ver, sería de la siguiente forma. Bueno, este campo se puede expresar así. Déjenme ver cómo lo ponemos para que sea comprensible para ustedes. A ver, sí, podríamos... bueno, a la final estas constantes las podemos encontrar. Quiero hacerlo lo más comprensible posible. Podríamos ponerle aquí. Bueno, creo que esta expresión de aquí también lo podemos poner de la siguiente manera, en función del unitario de R, conociendo que R es igual a R sobre el unitario de R, ¿no? Entonces, vamos a poner el unitario, lo vamos a representar así como R sobre R, ¿sí? Entonces, haciendo uso del unitario de R, podríamos simplificar esta expresión de aquí, y yo voy a hacer eso y usar la siguiente expresión para el campo. Entonces, el campo, en últimas, este campo de P, el número 2, esta relación, lo puedo poner como U0, ¿sí? Sobre 4pi r al cubo por 3 u punto r, ¿sí? Con el unitario por el unitario. Por el unitario, ¿sí? En función del unitario. Entonces, y acá sería también el u de p, pues sacar el al cubo fuera, entonces solo me queda el u de p. El u de p. Y acá se puede expresar como 2u0 sobre 3 por el u de p, ¿sí? Y por el delta de r. ¿Sí? Entonces podríamos expresar de esa manera, ¿sí? Bien, entonces lo único que he hecho es introducir este U0 que corresponde al dipolo y también sacar el unitario, perdón, colocar el unitario sacando el R. Entonces aquí aparece un R cuadrado, con este se hace R cubo y este es el R cubo que está aquí. Y el resto queda de igual manera. Entonces esta expresión de aquí es la que voy a utilizar. En definitiva puedo usar la de arriba o la de abajo, eso no tiene mucha importancia. Y esta es la que nosotros vamos a hacer interaccionar este campo con el spin del electrón. Entonces, la energía HF1 que necesitamos, borremos aquí, la energía HF1 que necesitamos sería la siguiente, H de la estructura hiperfina
¿sí? Este H, la primera aproximación. Bueno, en realidad sería simplemente H. Este sería igual al producto con el spin del electrón. Entonces, el producto con el spin del electrón nos daría lo siguiente, ¿sí? Entonces, aquí introducimos el spin del electrón y el momento del UP, ¿sí? O sea, que colocamos nuestro UP que está aquí. Y aquí colocamos también el spin de electrón porque ya es la energía de interacción. Entonces, recuerden que es igual a menos mu s punto el B del protón. Esta sería la estructura fina y la estructura hiperfina, perdón. Y en este caso, haciendo este producto y reemplazando el UP que está aquí y el US que está aquí, entonces aquí introducimos el US, vamos a tener lo siguiente, que esto nos da U0, la razón giromagnética GdP, el E con el E se hace cuadrado, sobre 8pi, el 4 con el 2 se hace 8pi, y la masa del protón, la masa del electrón, entran aquí, y el C con C se hace C cuadrado, ¿sí? Y acá el factor este 3, que sería UP punto R, y aquí al multiplicar con el S nos queda US.R, pero como estamos reemplazando, esto ya nos da simplemente el SP, SP.R, y el otro término sería SP.SE.R, SE.R, ¿sí? Este de aquí. Y el de acá, en cambio, nos queda UP con UP, perdón, UP con US, con UE, pero UE con UP, eso es simplemente SP, SE, ¿sí? Eso sería este primer término. El segundo término es más simple. Bueno, hemos sacado todas estas constantes y entonces nos queda el segundo término es UP por UE, pero UP con UE es SE, SP, ¿sí? Y eso sería todo, en realidad. Nosotros podríamos poner todo esto, aquí sale un signo menos, ¿sí? No, ahí está bien. Entonces aquí sería un signo más y SP, la delta de R que está aquí, y aquí hay un factor que es el siguiente. Vamos a poner este aquí, sería U0, la razón giromagnética de P, E al cuadrado, sobre 3, al multiplicar con el UE me da MP, entonces queda ME, MP, C al cuadrado, y SP por S por la delta de, ¿sí? Pues ahí está. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Yo lo único que he hecho, aquí también me falta el R al cubo, ¿sí? Este R al cubo que está aquí. ¿Qué es lo que he hecho? Lo único que se ha hecho es aquí multiplicar este B con el US, nada más, es lo único que se ha hecho, y reemplazar los valores de UE y UP, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, vamos a encontrar esta expresión, que es la corrección de estructura fina. Profe, una pregunta. Ujú. Las primeras expresiones están en el sistema físico de los momentos magnéticos, ¿verdad? Sí. Ujú. Pero después en el campo eléctrico, campo magnético, está utilizando el sistema internacional. Usted dice en esta ecuación 2. Sí. Bueno, lo que he hecho es usar las unidades que están aquí nada más. Ujú. Y usar estas expresiones que están aquí. O sea, lo único que he hecho es reemplazar nada más. Ujú.
¿Sí se ve? Sí, pero, o sea, pensaba que estamos utilizando solo el sistema físico, pero en el sistema físico no hay un sub-0. Este subcero de aquí Ajá. es del sistema internacional, evidentemente. Sí, entonces no estamos mezclando dos sistemas de unidades. No, 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 no. Lo estoy usando el sistema internacional y lo único que he hecho es hacer el producto de BP con US, que está aquí. Y luego solo reemplazo estos valores que están en el sistema internacional, ¿no? El UP y queda en función de CP y SE. Sí, revisemos bien. ¿Sí le ve? Sí, profe. Ya. O sea, lo único que he hecho es calcular este producto y punto, nada más. Y reemplazar estas dos expresiones de UP y UE. Es todo lo que he hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Ya. Bien, entonces esta expresión de aquí es la estructura fina. Este es el hamiltoniano que corresponde a la estructura hiperfina. El hamiltoniano. Entonces, nuestro hamiltoniano total, en este caso, ya sería considerando este término, o sea, el H va a ser igual al H0 del sistema no perturbado, del átomo de hidrógeno, por ejemplo, más la estructura fina que habíamos ya calculado, más la corrección del efecto sigma que ya habíamos también calculado, y ahora se agrega este término que es la estructura hiperfina. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este sería el hamiltoniano total, y nosotros en esta relación lo que hacemos es considerar que el H de estructura fina es mucho menor que el H0, y entonces esto se trata de una perturbación pequeña, y si se trata de una perturbación pequeña, entonces podemos usar la teoría de las pequeñas perturbaciones. Del átomo tiene todas estas contribuciones. Este es el hamiltoniano no perturbado, estos corresponden a la perturbación de estructura fina y el efecto sigma, y se agrega este término que es la contribución de la estructura hiperfina. Entonces, este término es muy pequeño en comparación con el hamiltoniano no perturbado. Podemos usar la teoría de pequeñas perturbaciones, y en ese caso nosotros calculamos la energía, ¿no es cierto? Entonces, la energía en primera aproximación es la energía de los niveles energéticos no perturbados, más la energía de estructura fina y efecto sigma, que esto ya lo calculamos, ya sabemos, y nos falta calcular este de aquí. Entonces, nuestra tarea es, teniendo este hamiltoniano de aquí, calcular, usando la teoría de las pequeñas perturbaciones con perturbaciones constantes, calcular esta corrección en primera aproximación. Podríamos hacer también en segunda aproximación, y ese es otro de los ejercicios en los que podríamos sentarnos un rato a trabajar, ¿sí? Entonces, hacemos eso de ahí, y la idea es calcular esta energía, esta corrección de la estructura hiperfina en primera aproximación, y como nosotros sabemos, ese es el valor esperado de este hamiltoniano HF, ¿cierto? O sea, este es el valor esperado del hamiltoniano H de estructura hiperfina, y esto es simplemente los números cuánticos que vamos a usar, n sub L, n sub S, por H, HF, por N, N sub L, N sub S. Entonces, este valor medio es el que nosotros queremos calcular, y con eso tendríamos ya la corrección de la energía a niveles energéticos del átomo de hidrógeno debido a la interacción del spin del núcleo, del protón, con el spin del electrón, esa interacción que está dada con esta expresión de aquí. ¿Sí?
Bueno, entonces vamos a hacer eso y vamos a usar el siguiente desarrollo para poder hacer eso. Vamos a calcular ese valor medio y usando este resultado, el valor medio de HF es el siguiente. Sí, entonces la energía HF en primera aproximación es igual al valor medio de HF en primera aproximación. ¿Sí? Y eso nos da en últimas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Entonces, y eso nos da en últimas, como aquí tenemos el HF, nosotros tendríamos que calcular el valor medio de cada uno de estos componentes que están aquí, que sería el valor medio de el término primero, pues SP.R, ¿sí? Estos son unitarios, ¿no? Unitarios. SE.R menos SE, todo esto sobre R al cubo, el valor medio de eso, ¿sí? Más mu sub 0 GP al cuadrado sobre 3 MP C cuadrado por el valor medio de SP SE, y en este caso este delta que corresponde al hecho de que cuando R tiende a cero la densidad de carga, la carga tiende al infinito. Esto se calcula con el valor medio del estado fundamental, es decir, con la norma de la función de onda del estado fundamental. Entonces, si nosotros nos referimos al estado fundamental, cuando L es igual a 0, para todo L igual a 0, se puede demostrar que el valor medio de este término de aquí, lo voy a llamar, todo esto de aquí lo puedo llamar como un A. Entonces, vamos a mostrar que, más bien se puede mostrar que por el estado fundamental, cuando L es igual a 0, el valor medio de A, de este término de aquí, es igual a 0, ¿sí? Esa demostración se puede hacer. Entonces, yo dejaría que ustedes lo consulten y hagan esa demostración que el valor medio de ese producto aquí es R cubo, ¿no? De este término A es igual a 0. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar solo en el valor del segundo término, ya que el primero se demuestra que es igual a 0. Y esta energía de la estructura hiperfina en la primera aproximación, en última solo se quedaría con este término segundo, que es lo que vamos a hacer ahora, es decir, U sub 0 G sub P por E al cuadrado sobre 3 veces N sub E, N sub P, C al cuadrado, y el producto SP con SE, ¿sí? Entonces, ese producto de aquí, de SP con SE, es lo que tenemos que calcular para encontrar esta corrección. Ahora, aquí también se puede verificar para el estado fundamental que la norma del estado fundamental es igual a 1 sobre pi al cubo, ¿sí? Eso también lo podemos verificar. Entonces, aquí en esta parte podríamos de una vez colocar ese valor y nos quedaría un sub 0 GP cuadrado sobre 3 pi MP ME y el término 1 sobre al cubo, ¿sí?
aquí nos faltaría el pi también, ¿no? Entonces sería 3pi que podríamos poner acá. Y el producto de SP con ese valor medio es lo que tenemos que calcular. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, miren, lo que hemos hecho es de esta expresión de aquí, calcular el valor medio. Y se puede mostrar que este valor medio de este primer término vale 0. Y simplemente nos quedamos con el valor medio del segundo término, que es lo que nos va a dar la corrección de la estructura hiperfina. Entonces, esta parte de aquí se muestra que esta energía depende de este producto, ¿sí? De este valor medio, y justo por eso esta corrección que está ahí se conoce como el acoplamiento spin-spin, ¿sí? A diferencia del caso anterior que habíamos hablado del acoplamiento spin-órbita, aquí tenemos un acoplamiento que se conoce como el acoplamiento spin-spin. Es el acoplamiento del spin del electrón con el acoplamiento con el spin del protón, y esa es la razón por la cual aparece la estructura hiperfina, por el acoplamiento del spin del electrón con el spin del protón, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos con esta única expresión. Y cómo se calcula ese valor medio. Una forma de hacerlo es la siguiente, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es considerar alguna inquietud, ¿sí? No sé si tiene alguna inquietud, ¿alguien de ustedes? ¿No? No. Ya. Bueno, entonces, un momento, por favor. Ya. Entonces, nosotros podemos hacer este cálculo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a considerar el spin total, ¿sí? El spin total estaría dado por el spin del electrón más el spin del protón, ¿sí? El spin total sería el spin del protón más el spin del electrón, porque ya hay un acoplamiento spin-órbita, perdón, spin-spin. A ver, entonces le decía que vamos a considerar el spin del protón con el spin del electrón y podemos hacer lo siguiente, calcular los cuadrados. ¿Sí? El cuadrado va a ser igual a SP al cuadrado más SE al cuadrado más 2SE con SP, ¿sí? Entonces, aquí nos interesa justo este producto que es el que queremos determinar para hacer ese cálculo del valor medio que necesitamos en esta expresión de la energía. Entonces, hacemos la separación de esto, ¿sí? SP, SE, despejamos de aquí, y esto va a ser igual a un medio de S cuadrado menos SP al cuadrado menos SE al cuadrado, ¿sí? Y ahora aquí vamos a tener la siguiente situación de que el S cuadrado en realidad va a corresponder a varios estados, un estado triplete, un estado singlete. El protón y el electrón tienen el spin medio, ¿sí? Eso da lugar a un spin 1, ¿sí? Si es que los dos están paralelos, o da lugar a un spin 0 si es que son antiparalelos, ¿sí? Entonces los dos spins sumados me pueden dar 1, me pueden dar 0, y en definitiva nosotros tenemos para el spin 1 un triplete y para el spin 0 un singlete, ¿sí? Entonces aquí tenemos un estado triplete. Este estado triplete puede ser el estado 1-1, ¿sí? Esto es el spin hacia arriba, el spin hacia arriba. El estado 1-0, que sería el otro estado triplete. Ese estado triplete es simplemente el spin hacia arriba, el spin hacia abajo, más el spin hacia abajo con el spin hacia arriba, ¿sí? Todo eso corresponde a S igual a 1. Y el tercer triplete sería el estado 1 menos 1, ¿sí? Entonces este correspondería con los dos estados hacia abajo, ¿sí? Esos son los tripletes
que nosotros tenemos para S igual a 1, ¿sí? Y el otro caso, cuando S es igual a 0, pongamos acá, S igual a 1, son los tripletes. Esos son los tres estados tripletes, los dos arriba, los dos abajo, o la combinación arriba-abajo, y finalmente el singlete que nosotros podemos hacer de los dos espines. Este singlete corresponde en S igual a 0, y este estado simplemente es 1 sobre raíz de 2 con el estado arriba, el estado abajo, menos el estado abajo con el estado arriba, ¿sí? Los espines arriba, abajo. Ese es el singlete que corresponde a 0, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podemos nosotros simplemente calcular el S cuadrado en el singlete y el S cuadrado en el triplete. Entonces, podríamos calcular S cuadrado sobre el triplete, y en este caso nos van a dar el valor propio de 2h cuadrado con el triplete. Y en el caso del singlete, nosotros tendríamos que la acción de S cuadrado sobre el singlete S, eso nos da 0, ¿sí? Así que con esa consideración podríamos ya calcular el S.S para el singlete o para el triplete, es decir, para el valor de 2h barra cuadrado o para 0, y podríamos tener ya una idea de cuánto vale este S.P, SD.SP, ¿sí? Ya, entonces, disculpen ustedes, entonces con eso nosotros podríamos ya calcular este producto S.E, S.P, y bueno, aquí está la expresión para el cálculo, que es 1 medio S cuadrado con SP y SE, ¿no es cierto? Entonces, veamos cómo lo calculamos ya con estas consideraciones. Podríamos hacer el cálculo de SE.SP. Esto va a ser igual a 1 medio, como tenemos aquí. El S cuadrado va a ser simplemente el 0 para el singlete y el 2h barra cuadrado para el triplete. Y aquí, en cambio, ya podríamos hacer el cálculo con el SP del electrón y el SP del protón, que como S es igual, digamos S sobre el SM del electrón sería igual a H al cuadrado por S más 1 y por SM, ¿no es cierto? Entonces, aquí si reemplazamos el S que vale 1 medio, ¿sí? Entonces nos queda H cuadrado es que sería 1 medio por 1 medio, esto me da 3 medios, ¿sí? 3 medios, y en total esto me da H barra cuadrado por 3 cuartos, ¿sí? Entonces ese valor podemos poner acá para el SE y para el protón también, ¿no es cierto? Porque el protón y el electrón, los dos tienen el mismo S de 1 medio, protón y electrón, ¿sí? Tienen el mismo spin de 1 medio, entonces aquí podemos poner ese valor que acabamos de calcular, que sería menos 3 cuartos de H cuadrado para el protón y menos 3 cuartos de H cuadrado para el electrón. Y de ahí solo dependería el saber qué valor va a tomar ese E y ese P, ese producto, considerando si es que es un triplete o un doblete, o un singlete, perdón. Entonces, nosotros si consideramos que es un singlete, para el singlete tendríamos S cuadrado igual a 0, y eso nos daría que SP con SE va a ser igual a la suma de estos dos nada más, ¿sí? Eso nos va a dar, ¿cuánto nos daría? Para el singlete sería 3 cuartos, ahí nos da 3 medios, ¿no? 3 medios, ¿no? Eso es lo que daría, ¿sí? Sí, nos daría 3 medios. 3 medios
A ver, no, sería para el singlete sería 3 medios de h al cuadrado, ¿sí? Sumando los dos, porque ese valdría 0. Y para el triplete, en cambio, ese cuadrado sería igual a 2h cuadrado, y en ese caso, sp.se, eso nos va a dar, ¿cuánto nos daría ahí al sumar? Profe, ¿no es menos 3/4 por el 1/2 de afuera en el estado singlete? Sí. ¿Cuánto daría? Menos 3/4. Menos 3/4. Sí, menos 3/4 h cuadrado, ¿no es cierto? Sí, menos 3/4 h cuadrado. Pero para el singlete, en el triplete no sé todavía, pero en el singlete. En el singlete sería menos 3/4. Menos 3/4 sería porque es la suma de los dos. Sería menos 6/4. Me daría 3 medios nada más. Ajá, pero el 1/2 y el 1/2 de afuera. Ah, perdón, sí, menos 3/4, gracias. Menos 3/4 h cuadrado. Sí, está bien. Y en el otro caso nos daría entonces, sumando, ¿cuánto nos da? Con el 1/2 de afuera. 1/4 me parece. ¿Cuánto? 1/4. Y el 1/2 de afuera Sí, sí, con el 1/2. nos da 1/4. Ya, 1/4. Esos son los dos valores del S punto, del SE.SP. Esos son los dos valores. Así que nosotros en esa situación tendríamos que simplemente usar ya estos dos valores, y con eso ya tendríamos la corrección de energía, que sería energía hiperfina en la primera aproximación, sería igual a esta expresión que tenemos aquí por esto de acá, ¿no es cierto? O sea, nos quedaría simplemente, habría que hacer el cálculo, bueno, pongamos toda esta expresión de aquí, espero que P al cuadrado sobre 3pi MP por C al cuadrado, 1 sobre A al cubo, y esto de acá nos queda por 1/4 para, bueno, el h cuadrado también habría que ponerlo aquí, h cuadrado para el triplete, y el otro sería el 3/4 de h cuadrado para el singlete, ¿sí? Entonces, esos serían los resultados de la estructura hiperfina. Todo este factor de aquí, si se hace el cálculo ya numérico de todo este factor de aquí, esto es del orden de 5.88 por 10 a la menos 6 electronvoltios, ¿sí? Es de ese orden, habría que hacer ese cálculo. Y así que nosotros tenemos el sistema, digamos, no perturbado, y el sistema se divide en dos, en un triplete y un singlete. Y esta sería la diferencia de energía delta E, que es básicamente este valor de 5.88 por 10 a la menos 6 electronvoltios. Entonces, así nosotros tenemos que el sistema se desdobla en un triplete, un singlete, hay una diferencia de energía delta E, y si un electrón pasa de este nivel a este nivel, hay una transición como esta, se produce una radiación de energía, y la frecuencia que corresponde a esa transición de energía, que está dada por este delta E, esta frecuencia, más bien dicho, la longitud de onda de esa radiación que se produce corresponde a 21 centímetros, y la frecuencia, que es la energía dividido por H, está en el orden de 1420 Hz. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esta situación donde se ve que el spin del núcleo interacciona con el spin del electrón, hay este acoplamiento spin-spin, y ese acoplamiento produce esa división de los niveles energéticos en un triplete singlete, y la producción de esta energía de 1400 Hz, 1420 Hz, que es la longitud de onda de 21 centímetros que se observa mucho en astronomía.
Entonces, bueno, el tiempo estuvo bastante corto y corrí bastante también para poder alcanzar a explicar todo esto de la estructura fina. Por favor, revisen bien todo este desarrollo que acabo de mostrar y si que existe alguna consulta, lo hacemos en la clase que viene. Ahí podemos hablar un poco más. Si quieren, yo puedo iniciar la clase haciendo un recuento de lo que hemos visto aquí de la estructura hiperfina. Y mientras tanto, ustedes tienen la oportunidad de también revisar toda esta exposición y hacemos ahí aclaraciones que sean necesarias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que tienen ahora y la podemos considerar. Si no, ¿sí? ¿Alguna cosa? No, de mi parte no, profe. Muy bien. Entonces, dejemos ahí y nos veremos en la próxima clase. Gracias por estar presente en la clase. Que tengan un buen fin de semana. Revisen, por favor, esta deducción que acabamos de hacer, un poco rápida, perdonen porque apenas era una hora de clase, pero bueno, esto es lo que quería exponerles. Nos vemos en la siguiente clase. Que pasen muy bien. Ya, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego.